y rodeados de compañeras y compañeros del quehacer legislativo, compañeras y compañeros que hace muy poquitito de repente en otros congresos estaban dirigiendo tal o cual sindicato, tal o cual comisión, contribuyendo en nuestro debate, que están ahora en otras tareas, pero con el mismo contenido de clase, con la misma identidad que nos junta como clase trabajadora. Nuestra compañera Sol Mareiro, nuestro compañero Daniel Diverio, nuestro compañero Óscar Andrade, nuestro compañero Fernando Pereira, nuestra compañera Elvia Pereira, distintos compañeros y compañeras como Daisy Iglesias, Julio Mazzoni, la FEU, los compañeros y compañeras Natalia Carrau de Redes Amigos de la Tierra, el inspector general de trabajo Luis Puig, Lucía Lindner de la UNI, los compañeros y compañeras de FUBA, de nuestra asociación de familiares de detenidos, desaparecidos, de un compromiso vertebral por la democracia hasta sus últimas consecuencias, por verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Casi, tan implicados, tan unidos, gente de nuestro Congreso, de nuestro movimiento obrero, porque en definitiva nuestros desaparecidos son culpables de soñar, de luchar en defensa de la democracia, pero son culpables de pensar y luchar por una sociedad mejor, por un mundo mejor, donde el hombre no sea lobo del hombre, donde el hombre y la mujer no sean explotados por el hombre y la mujer, una sociedad más justa, más humana, más democrática y más solidaria. En el abrazo, luego de la enorme 30 ABA marcha por verdad y justicia, nunca más dictadura, nuevamente nuestro compromiso permanente por verdad y justicia, porque aparezcan todos, porque se cumplan los compromisos y aparezca y digan la verdad, hasta que nos quede uno solo en que nuestro pueblo sepa dónde está y qué pasó. Hay que saber cumplir, como bien decía, la marcha del 20 de mayo. Especial destaque a la representación del Poder Ejecutivo. Veo a Juan Castillo ahí, sentado con Hugo Barreto, con Marcela, con Badolati, que naturalmente en la relación laboral, con encuentros y desencuentros, pero en el cual nosotros reconocemos gesto democrático, gesto de apertura al diálogo, y esperemos, por supuesto, gesto de impulsar transformaciones profundas a favor de la clase obrera. Compañeras, compañeros, las categorías de análisis, las perspectivas que tenemos entre manos, están a disposición de todas las compañeras y los compañeros en esta, que con absoluta modestia, pero con hondo sentido de clase decimos, es una forma profunda de organización de la democracia. Porque el pleno del Congreso en que estamos ahora no es que va a empezar a discutir tal o cual cuestión. Habrá de procesar la síntesis prácticamente del mundo de la vida, de los sueños, las esperanzas, las luchas, las decepciones y las perspectivas de nuestra clase trabajadora en movimiento, en el mundo del trabajo, produciendo toda la riqueza, trabajando y luchando, construidas prácticamente desde el 14º Congreso a la fecha. Y como bien sabemos, el Congreso procesa una síntesis dialéctica de aquellos procesos de discusión
que abarcan la asamblea en el lugar de trabajo, el plenario de delegados, la reunión de la dirección, la conversación entre compañeras y compañeros de distintas filiales, la reflexión de las corrientes, los acuerdos en la mesa representativa y en la movilización, en la ocupación del lugar del trabajo y en el diálogo, a los efectos de encontrar soluciones. Todo eso se amalgama y se pone a disposición de las delegadas y los delegados que vienen procesando en el cerno del movimiento obrero esta cuestión y que debemos sintetizar ahora. Las categorías están escritas, son explícitas y me ahorran, por tanto, hacer otra cosa en esta inauguración tan llena de emoción, tan llena de sentimiento, de amor por la lucha de la clase trabajadora, colocar solamente algunas dimensiones. Queridas compañeras y compañeros, cuánta responsabilidad política de clase tenemos en el 15º Congreso Nacional Ordinario. En el mundo de la atrocidad, en el mundo en donde se desarrolla una transición, un cambio de época, concretamente la principal potencia económica, política, ideológica, cultural y militar del planeta, ingresa hace algunos años en un lento pero inexorable declive económico y se procesa el ascenso de otros jugadores aspirantes a ser actores de peso en el siglo XXI, Rusia, India, China, potencialmente Brasil. Y sabemos que cuando suceden estas cuestiones, cuando el imperialismo dominante entra en decadencia y hay el ascenso de otros, la cosa se pone extremadamente compleja y peligrosa. Donald Trump adopta medidas inconcebibles hace 20 años, sube los aranceles para proteger su producción. Los campeones del liberalismo, los que construyeron un mundo a imagen y semejanza basado en el liberalismo, como un gesto que no es de fortaleza, como un gesto que es en realidad de debilidad, casi un manotón del ahogado, en los estertores del dominio del imperialismo norteamericano, se ven obligados a subir los aranceles frente al ascenso de China, que ya en el año 2014 sobrepasó en la producción manufacturera el grupo de los 7 y que ya durante el año 2024 tuvo un Producto Bruto Interno mayor desde el punto de vista industrial, mayor que todo el grupo de los 7. Cuando suceden estas cosas aparece el fenómeno de la guerra comercial, aparece el fenómeno de la confrontación política. Es como si chocaran placas tectónicas desde el punto de vista del imperio que baja y los países que pretenden ascender y dirigir la economía en el siglo XXI. Y aparece lamentablemente ese horror de la guerra abierta y descarada como realidad y como peligro. Por esa razón el movimiento obrero internacional pide paz, y en la guerra de la OTAN, porque no es Ucrania, es la OTAN versus Rusia, pedimos paz. Por esa razón condenando las distintas y cualquiera sean ellas formas del terrorismo, la necesidad de la devolución de los rehenes de Israel, condenamos el genocidio del Estado de Israel conducido por la extrema derecha del pueblo palestino, y por esa razón seguimos insistiendo en la necesidad de un nuevo orden internacional más democrático, más justo, sin desigualdad.
Pero es, queridas compañeras y compañeros, en América Latina, en donde estas contradicciones podrían ser aprovechadas para promover la integración profunda del continente, su integración productiva y pararse como un actor de peso en el esquema global. Pero lamentablemente, desde el 2014 a la fecha, todo nuestro continente dependiente de las materias primas y sus precios muestra un crecimiento reptante, a lo sumo de un 0,8% de crecimiento del PBI año a año. Y fíjense, queridas compañeras y compañeros, cuando hablamos de la responsabilidad política, a la debilidad, a la ausencia de gravitación en los grandes movimientos de masas internacionales, de una perspectiva que tome el toro por las astas, de colocar la bandera de la superación de las relaciones capitalistas de producción con bríos y fuerzas democráticas de masas. Todas estas contradicciones, si ustedes me permiten la categoría, ante la bancarrota de la socialdemocracia en Europa y las dificultades de los progresismos en nuestra América Latina y sus límites, sus rendimientos decrecientes para promover cambios de fondo, quien viene sintetizando esta barbarie en que vivimos es la extrema derecha neonazi en Europa y la extrema derecha en nuestra América Latina. Si tendrá este Congreso responsabilidad histórica por la suerte de nuestros pueblos, porque eso también es lo que está en juego aquí y ahora. Cuando nuestros pueblos, querido Fernando, definen sus esperanzas de cambio en una elección política y la misma no transcurre en algunas piedras angulares que signifiquen transformaciones que les lleguen a la gente para su felicidad y su disfrute, el peligro, como sucedió ante las dificultades de Dilma, sustituida por Temer, y que después vino Bolsonaro, como sucedió, con mucho respeto lo decimos, en nuestra hermana República Argentina, ante el gobierno de Alberto Fernández, que concitó las esperanzas que luego fueron frustradas y la gente eligió a la barbarie de la extrema derecha. Si nosotros en este momento concreto y en este periodo no avanzamos en el trabajo de calidad, no avanzamos en que crezca la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, no erradicamos la pobreza infantil, no promovemos los cambios necesarios en materia de seguridad social, no construimos un presupuesto participativo con participación de los trabajadores, no desarrollamos la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, vivienda, salud y educación. Esto es, no establecemos una agenda de transformaciones. El peligro es que en definitiva, entre el 2030 y el 2035, la clase trabajadora organizada deba enfrentar el ajuste de cuentas de las clases dominantes por un gobierno aún más a la derecha que el que tuvimos entre el 20 y el 25. Por eso, la responsabilidad histórica de los debates, las conclusiones, las síntesis unitarias, incluyentes en este Congreso de nuestro PICNT. Congreso de unidad, porque esta es una cuestión de principio. Unidad parada en el respeto a las filiales, unidad parada en el respeto entre las compañeras y los compañeros, unidad en el abrazo fraterno al debate de ideas, pero a la síntesis superior. Congreso de elaboración, porque no alcanza con las ideas y las propuestas que hemos desarrollado, porque vivimos en una época mucho más compleja, porque tenemos que ajustar nuestras formas de organización, de pensamiento, de acción, de comunicación, para que la gente no abjure de lo colectivo, lo político y menos
de la participación en las organizaciones de clase, sino que este movimiento sindical se nutra cada vez de más jóvenes, cada vez de más mujeres, para la renovación clasista que precisa este movimiento obrero. Congreso de elaboración, congreso de programa, porque este es el cerro, la columna vertebral del acuerdo sin exclusiones que hemos hecho en la vida del PCNT. La evidencia histórica demuestra que en nuestra forma de crecimiento parada en una matriz productiva básicamente dependiente de los commodities, las materias primas y los productos intensos en recursos naturales, en el momento del crecimiento se encuentra, se encierra potencial el germen de la caída. Y cada vez que hay caída, hay ajuste contra los derechos y los ingresos de la clase trabajadora. Por tanto, si siempre hicimos lo mismo y al día de hoy esa matriz productiva no da para la buena vida de 3 millones de uruguayos y el modelo de la desigualdad hizo que cayera la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno en 4 de sus 5 años de gestión, que creciera la pobreza y en particular la pobreza infantil, que todavía trabajáramos con un porcentaje importante de informalidad, mucho más importante al norte del Río Negro, que todavía sea tan difícil resolver el desempleo juvenil, el desempleo de la mujer, es decir, actuamos en una matriz productiva que no da para el buen vivir de 3,5 millones de personas. Bueno, entonces tenemos que cambiar la forma de hacer, apuntar como centro de los debates de este Congreso a un programa transformador, a una estrategia nacional de desarrollo que permita diversificar la matriz productiva, que coloque la planificación estratégica del Estado a estos efectos al servicio del desarrollo, que gestione de otra forma las empresas públicas, que recree las condiciones de la política industrial, que regule de otra manera el mundo del trabajo, que surjan circunstancias y proyectos concretos para que la ley de insolvencia patronal sirva para lo que fue concebida, que la gente pueda cobrar sus créditos laborales cuando cierra una empresa, que apunte a una ley que establezca lo que es, y es que los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones son trabajadores dependientes, sujetos de obligaciones, pero también de derechos, que establezca el formato de la reducción de la jornada laboral y de un cambio en el mundo del trabajo, de la distribución de la riqueza, de la profundización de la democracia. Muchas veces, en los mensajes en donde se habla de nosotros, a veces se ubica una visión distorsionada, patas arriba podía decirse. Bueno, que hay dificultades en torno a cómo se elige la mesa representativa, que qué número va a tener, y que si va a haber elecciones o se llega a un acuerdo, y una serie de cuestiones que por supuesto son importantes desde el punto de vista del movimiento, pero que en su Congreso tiene que construir una dirección que encabece las luchas de las propuestas que resolvamos aquí. Pero pone en el centro de gravedad en donde no está la jugada, porque en primer lugar es sagrado para nosotros, y por eso nosotros ya consideramos que este es un Congreso de victoria, porque tenemos acuerdo en la visión programática, porque además hay apuntes interesantes para la estrategia que nos lleve a la lucha por este programa, porque además tenemos ideas para fortalecer la organización, la propaganda, la finanza, la formación ideológica y sindical de las trabajadoras y los trabajadores a estos efectos. Es decir, el centro de nuestras preocupaciones parte de una base recontra importante de acuerdo que sin duda estaremos enriqueciendo en otros debates. Será la sabiduría colectiva de este Congreso constituido en cuerpo cuál es la dirección y en qué condiciones transpira este Congreso para encabezar las luchas, y es ético, político e ideológico de clase
que todos nosotros no le venimos a sacar al movimiento obrero, sino que le venimos a aportar donde sea necesario. Manden indicaciones de la tarea y ahí estaremos para impulsar en donde sea la lucha de la clase obrera organizada por sus reivindicaciones inmediatas, por su programa y por su liberación de la explotación capitalista. Así que vamos a tener, queridas compañeras y compañeros, y nos deseamos un congreso de unidad, un congreso de elaboración, un congreso de programa y un congreso de lucha y de victoria, porque la inteligencia colectiva es superior a la individual. Porque aquí está parado todo el mundo del trabajo que levanta una perspectiva de construir una sociedad donde podamos vivir felizmente del trabajo de calidad. Por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo, el diálogo social a estos efectos, y por eso es que nos encontraremos la forma de organizarnos y de luchar para que nuestra clase sea el sujeto histórico principal de los cambios que las trabajadoras y los trabajadores y la grande mayoría del pueblo de trabajador requieren. ¡Vivan todas las filiales presentes en nuestro 15º Congreso Nacional Ordinario! ¡Viva la unidad sagrada de nuestro PICNT! Muchas gracias, presidente Marcelo Abdala. Ahora le voy a pedir al vicepresidente José López que haga uso de la palabra, por favor. Salud, 15º Congreso de nuestro querido PICNT. Bienvenidas, bienvenidos, compañeras, compañeros, a este Congreso histórico, el que más participación va a tener en la historia de nuestra convención o central, como le gusta decir a algunos compañeros. Queremos, en primer término, sumarnos a las palabras de Marcelo para saludar a las autoridades gubernamentales que nos están acompañando, a los legisladores que nos están acompañando, a los representantes de los trabajadores en los organismos públicos, a las delegaciones internacionales que realmente entendemos como un sentido abrazo que estén acá, y por supuesto que también a nuestros viejos dirigentes que están por acá en el costado, que han sido la guía para que el movimiento sindical tenga la fortaleza que tiene hoy. A todos ellos, el abrazo fuerte y el agradecimiento que nos estén acompañando en este congreso que vamos a desarrollar en el día de hoy, en el día de mañana y probablemente también el día sábado. Es para mí realmente un honor tener la posibilidad de que junto a los compañeros del Secretariado Ejecutivo que estamos terminando este mandato podamos conducir esta primera plenaria. En ese sentido, compañeras, compañeros, queremos también destacar a todos los compañeros que han estado trabajando arduamente para que estén las condiciones dadas para llevar adelante este Congreso, sobre todo los que han trabajado en la Secretaría de Organización, en la Secretaría de Comunicaciones, que han hecho un arduo trabajo para estar acá. Pero permítanme también, compañeras, compañeros, saludar afectuosamente a todos los compañeros, a los 1.173 delegados titulares, más todos los suplentes, que desde todo el país han llegado para participar en este Congreso. Todos sabemos el esfuerzo que eso implica para poder, en definitiva, llenar de democracia el movimiento obrero. Para comenzar
esta plenaria, vamos a pedir a los compañeros que están en los controles que nos pasen el video de saludo de los compañeros de la Central de Trabajadores de Cuba. Así que recibimos con un aplauso ese saludo, que hoy no pudieron estar acá, pero sí nos mandan este video para compartir con todos nosotros. Un saludo afectuoso para todos los presentes. Estimados camaradas, delegados al 15º Congreso del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIC-CNT. Reciban el saludo cordial y clasista en nombre de la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales. Le enviamos nuestra felicitación en reconocimiento a la celebración del mayor evento institucional de su respetada organización, respondiendo a las relaciones históricas de hermandad y fraternidad que nos unen. La CTC ha participado en todos sus congresos anteriores como única central obrera del Uruguay, y queremos significar que en esta ocasión, por actividades priorizadas de orden económico en el país y las relacionadas con el 22 Congreso de nuestra central, nos impiden acompañarnos, pero sientan la gratitud infinita de la fuerza que nos ha traído hasta aquí, considerada histórica. Estamos seguros que seguirán denunciando el genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno norteamericano y sus lacayos contra nuestro pueblo por más de 6 décadas. Las maniobras infundadas que pretenden desacreditarnos, así como seguirán exigiendo que nos eliminen de la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Agradecemos la solidaridad y cooperación de la organización uruguaya con donativos desde el enfrentamiento a la pandemia, a nuestros escolares y para el reconocimiento a trabajadores, personalidades, colectivos laborales con un alto desempeño. Ustedes, que han asumido cambios significativos, evaluarán temas comunes para el movimiento sindical uruguayo que convergen con temas de carácter internacional a los que tendrán que ponerle toda la capacidad movilizativa y la reafirmación de que unidos vencerán. Como muestra fehaciente de los años dedicados a la representación de los afiliados que por generaciones han mantenido un proceso de varias décadas de coordinaciones con sindicatos orientadas siempre bajo los lineamientos de sus disposiciones y el lema central: unidos hacemos historia. Por eso, unido a nuestro lema central, por Cuba juntos creamos, los saluda militantemente Gertrudis Simón Pineda, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Le vamos a pedir también al compañero Tito Nena de la CTA de los Trabajadores de Argentina que pueda brindarnos acá también un saludo. Buenos días, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras de nuestro querido hermano pueblo uruguayo, compañeros de distintas centrales sindicales. Hoy estamos aquí, y lo decía Marcelo recién, la necesidad que hoy tenemos de avanzar en las políticas de defensa, no solamente de los trabajadores, sino de nuestra democracia. Hoy la extrema derecha está avanzando y ha avanzado en nuestro país en función
de no llevar adelante las políticas, un gobierno de confrontación con los verdaderos poderes que hoy están planteados no solamente en nuestro continente, sino en el mundo. Fíjense, compañeros y compañeras, en estos momentos se está realizando una marcha de nuestras 2 CTA con los movimientos sociales al Ministerio de Economía y a la Plaza de Mayo por la destrucción y el avance de este gobierno de ultraderecha del derecho a huelga en nuestro país, en contra de todas las normas internacionales, pero también de los derechos laborales. También tenemos el avance, lo que somos nosotros de la educación y lo sabemos, la destrucción de la paritaria nacional docente, la destrucción de los fondos, no solamente para educación, sino para salud, para vivienda, políticas que hoy están llevando adelante el gobierno de Javier Milei de ultraderecha, dictatorial y fascista. Compañeros, compañeras, es necesario la construcción en nuestras organizaciones políticas, sociales, culturales y gremiales de unidad y organización popular, pero con un proyecto y un programa de trabajo para poder discutir, como ustedes históricamente han hecho aquí en el PIT-CNT y lo llevan adelante con esta discusión de unidad. Nosotros, hoy en Argentina, las 2 CTA, la de los trabajadores y la autónoma, estamos en un camino de unidad y esperemos poder confrontar con una medida a lo que hoy y ayer ustedes algunos habrán visto, la represión que hubo nuevamente con nuestros compañeros jubilados y jubiladas, con 88 heridos, 14 detenidos y el avance del Ministerio de Seguridad en la confrontación con el pueblo argentino. Compañeros, compañeras, un abrazo muy grande. Un favor, unámonos como Mercosur, como Latinoamérica, contra el imperialismo yanqui y la ultraderecha, para que no volvamos a ser el patio trasero que ellos nos quieren transformar. ¡Viva la lucha de los trabajadores del mundo! ¡Vamos arriba! Convocamos también al compañero Carlos Díaz de la CTA Autónoma de Argentina para que nos brinde un saludo también. Buenos días, compañeros, compañeras. Saludarnos y, como lo expresaba recién mi compañero Tito Nena, en la Argentina los trabajadores y trabajadoras venimos transitando en la resistencia un proceso de unidad. Y estar hoy aquí presentes para nosotros es un enorme privilegio, una vez más, un enorme orgullo como hermanos de clase poder compartir, como en tantas otras oportunidades donde desde la región, desde nuestro país, expresábamos la solidaridad de clase con los hermanos trabajadores y trabajadoras uruguayas y uruguayos. Hoy, compañeros y compañeras, somos nosotros los que queremos saludar y agradecer la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras del Uruguay para con la clase trabajadora, con los jubilados, el pueblo argentino, como lo escuchábamos en el último 1 de mayo, en el acto del PIT-CNT, expresar esa solidaridad. Compañeros y compañeras, ¡viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase trabajadora! 30 veces, nunca más. Gracias.
Muy bien, compañeras, compañeros, ilustres visitantes. Nosotros ahora vamos a comenzar con los temas de debate del propio Congreso. Por lo tanto, a los compañeros que nos están visitando los dejamos libres para que puedan retirarse o puedan quedarse como gusten ellos, pero le agradecemos su presencia a todas las organizaciones sociales, a los compañeros del gobierno, a los compañeros de las fuerzas políticas, a los representantes que nos han estado acompañando acá, que nos honran con su presencia. Muchas gracias a todas y a todos.